La citante, doctora Patricia Molina, tiene 15 minutos. Después le voy a dar participación a los concejales que quieran hablar por espacio de 10 minutos. ¿Necesita más tiempo, doctora? ¿20 minutos? ¿Le parece bien? Posteriormente. No he terminado. Entonces se abre la discusión para los honorables concejales, después hablan los funcionarios y posteriormente después intervienen nuevamente los concejales. Vamos a hacer y a estar muy pendientes del tiempo, en aras de ser efectivos y ser contundentes en el debate que vamos a desarrollar hoy. La doctora Molina tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Ante todo, saludar a los asistentes al debate, a los funcionarios que están aquí hoy presentes, agradecerles, digamos, a pesar de que estén asumiendo sus cargos hace poco tiempo, agradecer el esfuerzo que han hecho por contestar el cuestionario, ya que el tema que hoy vamos a tratar es un tema que amerita una discusión bastante amplia, como lo veremos ahora. Señor presidente, pedirle, como usted bien lo ve, digamos es una citación bastante amplia, pedirle entonces pues que yo pueda, digamos, exponerla y usted me avisa qué tiempo tengo y por favor, en cuanto ellos, digamos, nos hagan claridad a otros interrogantes que surgen y que creemos que en el cuestionario no quedan como bien resueltos, pedirle la intervención como citante. Evidentemente, doctora Molina. Bueno, muchísimas gracias. Esta citación hoy corresponde al ejercicio de control político que me otorga el artículo 6 del reglamento del Consejo. La Constitución Política, su artículo 311, donde estipula que el Consejo Municipal es un órgano coadministrador, y la Ley 136, su artículo 3, que define unas funciones y corresponde al municipio planificar el desarrollo sostenible, brindar soluciones a las necesidades insatisfechas de la población y velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del medio ambiente, entre otras. El tema que hoy vamos a tratar es bastante amplio, tiene bastantes elementos de debate de diferentes órdenes y por eso hemos elaborado un cuestionario que fundamentalmente busca conocer en 4 ítems cuál ha sido el desarrollo del proyecto Alto de Santa Elena, que se propuso como una solución al déficit de vivienda habitacional y orientado fundamentalmente a poblaciones que están ubicadas en espacios de alto riesgo. También, en segundo lugar, el manejo relacionado con el impacto ambiental del proyecto en la zona donde se ejecuta, la garantía de abastecimiento de agua para los habitantes del proyecto y los habitantes de la Comuna 18 y de otras comunidades que se surten del acueducto de la Reforma, y acerca de los beneficiarios del proyecto, cuál es también la garantía a sus derechos fundamentales, como es también el derecho a una vivienda digna. El cuestionario, digamos, la respuesta dada por la directora del DASMA, doctora Beatriz Eugenia Orozco, digamos, yo quisiera presentarla a los compañeros concejales y concejalas, porque sé que la mayoría no conocen la problemática, entonces quisiera hacer como una breve reseña para que podamos entenderla todos mejor. Esta respuesta fundamentalmente lo que nos deja ver es que el proyecto Altos de Santa Elena, que surge como un proyecto en el año 2006, donde el Fondo Especial de Vivienda oferta o invita a las cajas de compensación para que presenten propuestas de proyectos de vivienda, recibe una propuesta de Confenalco. Dicha propuesta es evaluada, pero es rechazada por el municipio en el año 2007 bajo el argumento de que no tiene una viabilidad financiera. Sin embargo, en el año 2007 surgen varias posibilidades. Una de ellas es una serie de leyes que permiten además la participación de los privados en los proyectos de vivienda de interés social.
pero también se da una coyuntura especial con un COMPEX, que es el COMPEX 1346 del año 2007, del cual hablaré más adelante. Pero finalmente, digamos, en el cuestionario, en las respuestas dadas al cuestionario por la doctora Beatriz Eugenia y el DADMA, queda claro de que no se tramitaron los permisos ambientales requeridos. Ella así nos los hace saber y es algo que agradezco muchísimo, porque en anteriores debates con las comunidades, a través de muchísimos derechos de petición, de acciones de la comunidad, nunca se habló con tal concreción, y la doctora Beatriz Eugenia nos ha dicho que los permisos no se cumplió con ellos, no fueron dados por el DADMA. Lo que tenemos es un concepto emitido por el DADMA del 27 de mayo del año 2008, que si bien es cierto dice que la zona es urbanísticamente viable, también hace una recomendación de que ambientalmente se debe ampliar la información, y hasta ahí llega todo. Sin embargo, a pesar de ello, en agosto 28 del año 2008, o sea, solo 3 meses después de emitido ese concepto, se adelanta la ejecución de la obra y se interviene la zona. Ese hecho es bastante significativo y quisiera que ustedes lo tuviesen en cuenta, porque es decisivo para la evaluación que tenemos que hacer y para el control político que debemos hacer. Además también de las exigencias que debamos hacer aquí a los funcionarios, a las diferentes dependencias, al municipio en general y a los entes de control que hoy nos acompañan. Hay un estudio del año 2006-2007 que está relacionado con el estudio de plan parcial requerido para Confenalco cuando ellos entran como proponentes, ¿cierto?, del proyecto habitacional Altos de Santa Elena, y es un estudio muy importante porque ese estudio sustenta lo que yo estoy diciendo. En ese estudio es claro que se debe contar con los permisos ambientales, sobre todo en lo que concierne al elemento hídrico y arbóreo. Y aquí en la respuesta del DADMA, en su página 4, creo que todos los concejales la tienen, podemos ver entonces, podemos leer en el párrafo, antepenúltimo párrafo, que dice que para esa intervención de los elementos ambientales que están presentes en ese área, como es el componente hídrico y el componente arbóreo, se debe contar con los permisos necesarios y otorgados por la autoridad ambiental. En la misma respuesta del DADMA, en la página 5, podemos nosotros leer en su párrafo final que también el DADMA emite un concepto frente a la necesidad de que para el servicio público alcantarillado es indispensable construir un diseño de redes separadas para las aguas lluvias y aguas servidas. En la página 6 de la misma respuesta, y esto es un hecho mucho más grave, en su primer párrafo, también podemos leer que hay que asegurar que las quebradas existentes permanentes y temporales continúen vertiendo sus aguas desprovistas de contaminantes al río Meléndez. Esta es la demostración que la zona intervenida era de especial atención ambiental, por cuanto en ella existían nacimientos de agua que iban al río Meléndez. Además de eso, vamos a verlo más adelante, existen otras pruebas de la necesidad que existía de tener un sumo cuidado con la intervención de la zona. Para sustentar entonces estas pruebas adicionales, basta con mirar la normatividad existente. El POT, en su artículo 44, obliga a las administraciones que hagan un inventario detallado y georreferenciado
de los nacimientos de agua, de la red hídrica del municipio, obviamente entre ellos el río Meléndez, y la delimitación precisa de sus áreas de protección. Esto es el POT. Y esto no se hizo. Tenemos también un oficio de la CBC, como entidad ambiental que no tenía pues competencia porque estamos en la zona urbana. Sin embargo, sí realizó a petición de la ciudadanía y además de otras entes, realizó una visita ocular y ellos envían un oficio incluso a la Contraloría, donde ellos dicen que después de realizar esta visita ocular, hacen un inventario entonces de la flora, de la fauna y de la hidrografía, y en la hidrografía se observó un drenaje natural con corriente de agua permanente y varios drenajes naturales por donde fluyen las aguas de escorrentía hacia el río Meléndez. Este predio, dicen ellos, no está considerado como santuario de fauna y flora, pero sí está cumpliendo una función ecológica de regulación hidrológica y de temperatura, protección y conservación de los suelos. Yo les daré copia, honorables concejales y concejalas, de este documento de la CBC que envía a la Contraloría. Igualmente, la Contraloría envía un oficio al DASMA, donde incluso les dice que así no sea competente, si el DASMA no interviene, ellos se ofrecen a intervenir, y se ofrecen a intervenir precisamente para tener un cuidado de esta reserva ambiental. CBC. En este oficio, la CBC solicita la suspensión de obra. Este oficio es del año 2008, noviembre del 2008, 2 meses después, 3 meses después de haberse iniciado la ejecución de la obra. Es muy importante lo que dice el oficio porque en él hace un inventario de cuáles son las especies representativas del área y aquí hace un listado de todas esas especies. También dicen ellos que ellos desde junio del 2008, 2 meses antes de iniciar la obra, ellos hacen un llamado para que se suspendan estas actividades. Y otro documento que envía la CBC se lo envía al entonces presidente de la Junta Administradora del local, el compañero Carlos Alberto Ballesteros, presidente de la JAL en el momento, quien representando a su comunidad y además cumpliendo las funciones como las cumplimos nosotros hoy aquí, empieza a tramitar toda una serie de requerimientos para que se cumpla con la ley. En este concepto, en este oficio, dice la CBC una cosa que es muy importante. Hace un balance y finalmente concluye, de acuerdo con lo anterior, se considera que cualquier intervención sobre los elementos naturales del predio, el impacto ambiental es negativo. Miremos ahora las respuestas dadas. Yo sí quisiera que miráramos un minuto, un segundo, el video. Es un video, digamos, que yo no lo voy a ligar a mi intervención, pero quiero que miren solo una cosa. La primera imagen del video, para mostrarles a ustedes que la Comuna 18, como pulmón para la ciudad de Cali, ya prácticamente no existe. Por favor, ¿podrían la primera toma? La primera toma donde se muestra ahí en la zona verde de la mitad. El área más oscura es lo único que queda de reserva forestal. De todo lo demás que está en blanco está totalmente intervenido. Y ahora se va a intervenir la parte de abajo con el proyecto la segunda fase de Altos de Santa Elena y la zona del humedal, que es lo único que queda.
Esto es paradójico, porque hace 3 días o 4 días la doctora aquí, Beatriz Orozco, nos decía que no hay ni siquiera zonas verdes donde hacer compensación. Ahora, frente al cuestionario, las respuestas dadas al cuestionario por la Secretaría de Vivienda, la doctora Emma Lucía Verón, a quien también agradezco, digamos, el esfuerzo que ha hecho para poder presentar de manera resumida todo el proceso histórico de este proyecto, encontramos algo muy curioso. Les decía a ustedes que cuando el proyecto fue rechazado bajo el argumento de que no tenía viabilidad financiera, surge una opción. ¿Y la opción cuál es? No sé si ustedes recuerdan cuando la bancada parlamentaria del Valle se da una pelea bastante fuerte para lograr que la plata de las llamadas caletas venga a ser invertida en la región. No sé si lo recuerdan. Cuando eso se da, obviamente esta plata se pensaba que se dejaba a nivel nacional, pero se logra de que aquí se construya un COMPEX y un compromiso, queda sellado en el documento COMPEX, donde estos dineros de las caletas se van a invertir para brindar solución y poder construir viviendas de interés social. Pero el COMPEX es bastante específico en ello. Esos dineros de las caletas serán repartidos con viviendas de interés, construcción de viviendas de interés social en Buenaventura y en Cali. En Cali, permiso para leer, señor presidente, este pedacito del COMPEX donde dice así: en Cali, en una primera fase se plantea la ejecución de aproximadamente 3.000 soluciones de vivienda, con lo cual se continuará el proceso de reubicación de los hogares localizados en zonas de alto riesgo debidamente incluidos en los censos de la alcaldía municipal. A mí me parece que a esto hay que prestarle mucha atención, porque es bien específico la inversión de los dineros de las caletas y para qué son. Y se habla exclusivamente de población que está ubicada en zonas de alto riesgo y que además estén incluidos en los censos de la alcaldía municipal. Eso tiene una razón de ser. Ustedes saben que la fuente de estos dineros es el narcotráfico, son los dineros del narcotráfico, pero estos dineros obviamente han causado un impacto negativo desde el punto de vista social en nuestra región, han generado mucho desplazamiento, un gran desplazamiento, y es a eso que se enfoca entonces la inversión para la construcción de viviendas de interés social. Ahora, retomando la respuesta que nos da la Secretaría de Vivienda, podemos observar entonces algo bien curioso. En la página 8 de la respuesta, nosotros podemos ver en su primera línea cómo se nos, informa que el proyecto habitacional Altos de Santa Elena se inicia el 28 de agosto de 2008, tal como lo he dicho anteriormente, pero después dice que como macroproyecto inicia la construcción de las edificaciones el 1 de julio del 2009. A simple vista no se podría de pronto detectar algo de fondo, pero lo que pasa aquí es que cuando el proyecto se inicia no está todavía recogido, todavía no está postulado ni recogido dentro del COMPEX. Se inicia como proyecto habitacional, sin cumplir obviamente el requisito de los permisos, como lo dije antes, pero es después de que se ha intervenido la zona, después de que se han hecho una serie de acciones que impactan negativamente a la Comuna 8, a la comunidad y a la ciudad de Cali en general, es donde el proyecto es recogido como macroproyecto de interés social y nacional, ya en el año 2009. Es un año después, 11 meses después. ¿Qué pasa en el lapso de ese tiempo? Cuando es intervenida la zona, la comunidad representada en sus líderes, comuneros,
Espérate un momentico, por favor. Disculpe, es que me interrumpe bastante. Pido disculpas, doctora Patricia, continúe, por favor. Gracias. Quiero contarles esto porque la comunidad se ha actuado, o sea, la comunidad hizo lo que tenía que hacer y con sustento en la norma, lo acabo de demostrar con el oficio de la CBC, hay diversos derechos de petición, hay muchas cosas que la comunidad hizo. En el momento en que fue intervenida y arrasada la zona, la reserva forestal que había allí en Altos de Santa Elena, donde cuando metieron la cuchilla sin permiso ambiental, salieron corriendo las ardillas, salieron corriendo los pájaros, salieron corriendo todos. Y además se taparon, se sepultaron todos los nacimientos que ahí había, todos los nacimientos. Cuando eso pasa, la comunidad, y con razón, sale a hacer su protesta pacífica y pide 6 nacimientos. Hay 6 nacimientos detectados, podrían ser muchos más, pero hay 6 nacimientos detectados, y lo digo es porque hay estudios de organizaciones ambientales juiciosas que hoy tienen detectado muchísimos nacimientos en la zona, en lo poquito que falta por acabar. Entonces, la comunidad sale a hacer una protesta el día 27 de marzo del año 2009, pero ¿qué encuentra? Simplemente represión con el SMAT. Es totalmente reprimida, pero después de ello también se da algo que me parece supremamente grave y donde la administración municipal no sale a respaldar a los líderes comunitarios. Y es que se circuló un panfleto de las Águilas Negras amenazando de muerte a todos los líderes comunitarios que eran de juntas de acción comunal y comuneros porque estaban oponiéndose al proyecto. Algo bastante grave. Con esta forma de amedrentar, entonces, los líderes se desmovilizan un poco, pero siguen algunos en la lucha. El proyecto sigue ejecutándose por encima de todo y ya cuando en julio al año, a los 11 meses, sale la resolución 1341 de 2009 del Ministerio, donde ya lo recoge como macroproyecto de interés nacional, entonces allí, digamos, la excusa es que es ese macroproyecto y que obviamente no necesita ningún tipo de estudio ambiental, cuando ya no era retroactivo, pues. ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué nos presenta hoy la respuesta? Tenemos 920 apartamentos construidos en Altos de Santa Elena fase 1, de los cuales 815 apartamentos han sido entregados. Miremos si se están garantizando los derechos fundamentales a la gente que habita en estos apartamentos. ¿Estos apartamentos tienen gas? No tienen acceso al gas, a pesar de que sus escrituras, y aquí hay un habitante del apartamento de Santa Elena que trajo su escritura y puede demostrar que está incluida como tal, pero no tiene el servicio de gas. No hay vías de acceso, ustedes saben, allá están embotellados, solamente está la carrera 94. No hay servicio de transporte, a pesar de que prometieron de que iba a llegar un mío hasta allá. Ustedes saben las dificultades que existen para el adulto mayor, que no puede bajar loma, subir loma, bajar y subir escaleras, y así les está tocando porque no hay ese servicio de transporte. Y no hay derecho garantizado a la salud ni a la educación. Si ya gran parte de la población de la Comuna 18 no tiene garantizado este derecho, ¿cómo lo van a garantizar una nueva masa de población que llega allí? No existe una infraestructura ampliada en salud y ustedes saben las dificultades que tiene su principal centro, tiene el Centro de Salud Meléndez con todos los problemas que tienen los centros de desmantelamiento hoy, pero también el Centro Hospital Mario Correa. No hay forma de que tenga una cobertura, a pesar de que aquí se nos dice que el 35% de la población es hisbenizada, el 38% tiene EPS, pero entonces el restante debe ser gente que no tiene absolutamente nada, que son vinculados. Entonces, igualmente no hay garantía en el derecho a la educación. Ustedes dan una masa de niños allá sin tener posibilidad de que se amplíe la cobertura de inmediato con una infraestructura precaria en educación. Y entonces paso a un punto que es bastante grave, ¿no?
uno de los elementos fundamentales también del debate. ¿Hay garantía del acceso al agua potable? Y yo creo que eso, digamos, debe ser uno de los centros, además del tema ambiental, uno de los centros de este debate. Paso entonces para el tema del agua, paso entonces al cuestionario o la respuesta dada por Incali. Realmente las respuestas dadas por Incali son, digamos, muy cortas. Me parece a mí que pues no resolverían mucho de los interrogantes que tenemos. Aquí se nos dice que hay un estudio de proyección del año 2006, 2007, 2008, donde se hace una proyección con un incremento de 5.000 viviendas nuevas. Ustedes saben que el proyecto Alto de Santa Elena, solo él tiene una proyección de más de 6.000 viviendas, y fuera de eso se han venido colgando una serie de proyectos de construcción que están allá, Marval, ¿cierto? Cusesar, bueno, hay muchos, ¿sí? Y además están también unos que están sin ni siquiera tener permisos, ¿no?, de planeación, donde talan todas las noches a escondidas los árboles. ¿Qué nos dice entonces esta proyección? Ellos dicen que para garantizar, hace una proyección al año 2030, con ese incremento tan solo de 5.000 viviendas nuevas, y nos dicen que ellos tendrían que garantizar 4.800 metros cúbicos de agua para la nueva población. Y esos 4.800 metros cúbicos estarían distribuidos en dos tanques, uno de 3.600 y otro de 1.200 metros cúbicos, que hoy obviamente están, pero que habría que ver si realmente resuelven el problema del agua, porque aquí el interrogante es, ¿quién llena los tanques? Obviamente los llena el acueducto de la Reforma, ¿cierto? Y si nosotros preguntamos cuál es la capacidad de la Reforma, pues nos podrían responder que incluso está por encima de lo que realmente está proveyendo. Pero la realidad es que la Reforma no puede dar más, no porque esté diseñada para eso, está diseñada para mucho más, pero es la fuente, es el río Meléndez. Por la deforestación, por la falta de inversión en su conservación integral, que no puede dar más. Ustedes saben que el río está en cuidados intensivos. Entonces, yo creo que no es responsable plantearle a la ciudadanía y a la comunidad, porque aquí todos sabemos que en la Comuna 18, en varios meses del año, no hay el acceso al agua potable las 24 horas. Hay recortes todos los días. El acceso solo es por unas horas diarias. Y el hecho de que, como lo solucionan para los habitantes de Alto de Santa Elena, peguen una tubería desde el tanque hacia la unidad habitacional, no garantiza, porque es la fuente la que no permitiría esa cobertura total. A eso, digamos, me parece que hay un vacío grande que me gustaría que aquí nos resolvieran las diferentes entidades, y es en cuánto está calculado el número de población que hay en la Comuna 18. Eso es bien importante, porque de todas maneras la Reforma también tiene un tope. Y muy posiblemente hoy la Comuna 18 tiene una superpoblación. Claro que lo sabemos, pero necesitamos que aquí las entidades nos respondan a ello, y en especial en Cali, porque en Cali, para poder hacer la proyección, también tiene que tener esos datos. Vemos en la respuesta en Cali que en la página 8 ellos plantean que debe haber unas modificaciones al alcantarillado, y dicen a los colectores de Meléndez, de Horizontes y de Nápoles, pero aquí no dice si lo han hecho. Simplemente plantean que debían hacerlo, pero no lo han hecho.
Finalmente, para en Cali, yo sí quiero preguntarles, ¿cuál es el estado de las obras y en especial las obras que ellos han dicho que se tienen que hacer para poder cumplir, garantizar los derechos a los servicios públicos, en especial acueducto, alcantarillado, energía, que es lo que le corresponde a la población de la Comuna 18? Porque ellos aquí responden varios derechos de petición. Uno, dirigido al doctor Claudio Borrero en el año 2008, donde aquí ellos dicen que se requiere un diseño y construcción de un sistema general, unas redes de abastecimiento adicionales, una revisión y diseño de la operación de estación de bombeo, y dicen que en ese momento que no disponen de los recursos. También contestan acá en Cali a una ciudadana que dice que sí estaría en condiciones, pero que este predio está incluido en el área de influencia de la reforma y que habría que optimizar el sistema. La pregunta para en Cali, ¿lo ha optimizado? ¿Ha ejecutado estas acciones que dice que tendrían que haberse ejecutado? Y esta respuesta la dan en 2008, cuando ya habían iniciado las obras. O sea que la intervención, las obras del proyecto en ese momento llamado habitacional Alto de Santa Elena se iniciaron sin siquiera tener los estudios para poder garantizar las redes o la prestación de los servicios públicos a la población de la Comuna 18. En el cuestionario que fue respondido por el doctor Pachón, ¿ya terminaste? Sí, ya voy a terminar. Con el doctor Pachón, digamos, hay algo que me llama mucho la atención, porque de todas maneras en estatutos de usos del suelo hay cosas que siguen vigentes, ¿cierto?, a pesar del POT, y ahí se plantea para el área, específicamente para acá, para Altos de Santa Elena, que no podría haber más de 40 viviendas por hectárea, y resulta que acá, si nosotros miramos en la primera fase de Altos de Santa Elena, que son 18.71 hectáreas, por esas 40 viviendas solo daría 748, y ellos plantean que hay construidas 2.440 viviendas en vez de esas 748. Ustedes se imaginan la densificación de población, la redensificación. Lo mismo está para la fase 2, donde están 12.6 hectáreas a intervenir, por 40 viviendas solo serían 504 viviendas y se plantean el doble, 1.080 viviendas. La verdad que hay mucho más que decir, pero entonces ya la idea es que los funcionarios puedan intervenir, puedan aclararnos dudas al respecto, y entonces